¿Qué tal? Bueno, pues el día de ayer realicé este análisis extenso, enfocado principalmente en el sexto informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, mejor conocidos como el grupo del GIEI, que trabajaron en el caso Ayotzinapa y que bueno, presentaron ese como su último informe, el sexto informe del GIEI, y que el día de ayer pues analizamos, digamos, a profundidad. Sin más, únicamente concluir y recalcar el gran trabajo, el gran esfuerzo y el alto valor que tiene toda esta eh, pues investigación a partir de datos, a partir de argumentos, a partir de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo que realizó el grupo de expertos independientes en el caso de Ayotzinapa, e insisto, no queda más que agradecerles por esta labor, que sin ellos la verdad es que si de por sí todavía quedan ciertas preguntas esenciales sobre el caso Ayotzinapa, incluyendo por supuesto el paradero de los estudiantes, quedan preguntas todavía esenciales. La verdad es que hubiera sido mucho más complicado si no se hubiera tenido la asistencia y la colaboración del grupo de expertos independientes del GIEI. Así que bueno, hoy voy a realizar una parte complementaria del análisis. Ayer ya no lo quise incorporar ahí mismo porque iba a ser ya de por sí era muy extenso, casi 3 horas y media prácticamente. Por supuesto que ya yo también estaba un tanto agotado y bueno, en este sentido quise pues fragmentar de alguna manera el análisis. Esta digamos es la parte complementaria y donde seguimos de alguna manera profundizando, ¿no? Y contextualizando un tanto el caso Ayotzinapa, que insisto, hasta no tener justicia no está resuelto. Hasta no tener justicia, Ayotzinapa no es un caso cerrado. Quisiera empezar hoy dando un poco de contexto, y lo mencioné brevemente el día de ayer en el sentido de lo importante que es al menos tocar dos líneas contextuales, ¿no? Para darle pues un poco de panorama al trágico suceso de Ayotzinapa. Por una parte es importante entender las consecuencias derivadas de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, o guerra contra las drogas, del 2006, y todas las repercusiones y consecuencias que ha tenido pues para el país, pero por supuesto dentro de este marco pues para el caso particular de Ayotzinapa, sobre todo en el entendido de cómo es que se terminaron de alguna manera, porque hay que entender que estoy hablando del sexenio de Felipe Calderón, cuando el caso de Ayotzinapa digamos que se eh, concretó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por eso es que es tan necesario entender las causas para después entender los efectos. A lo que me refiero es que es importante entender esa raíz de la guerra contra las drogas para entender el grado altísimo de colusión y de prácticamente ya un camuflaje o una compenetración total entre el crimen y el Estado, precisamente lo que deriva en actos de crimen de Estado. Esta cuestión donde el Estado es rebasado, es infiltrado, es corrupto y está totalmente contaminado a un grado en donde las instituciones del Estado pues están totalmente corruptas, las autoridades están totalmente cooptadas por el crimen y por ende las funciones esenciales de las autoridades, en este caso policías, desde municipales, estatales, federales, hasta el ejército,
pues no están cumpliendo sus funciones precisamente porque sus funciones han sido corruptas y contaminadas, y ahora esas funciones cambian. Y una función básica que tienen todas estas autoridades antes mencionadas, que es la protección del ciudadano o la protección del pueblo de México, pues básicamente ya no solo no están protegiendo al pueblo indefenso, sino que además lo colocan en un absoluto estado de indefensión porque son esas mismas autoridades las que terminan vulnerando y violentando al pueblo. Esa es la primera línea de contexto que tenemos que entender para, insisto, entender una causa que inicia en este sexenio del pues expresidente, probablemente el verdadero narcopresidente Felipe Calderón, con además su mano derecha en términos de seguridad pública, que tenía su secretario de seguridad pública puntualmente con nombre y apellido, el señor Genaro García Luna, que hoy está preso, precisamente, pues adivinen por qué, ¿no? Por todos estos vínculos con el narcotráfico y porque al final se sabía que esto no fue más que una simulación. Que en realidad y de fondo esa guerra contra el narco y guerra contra las drogas nunca existió. Más allá de la narrativa y la mentira que quiso imponer Felipe Calderón, nunca existió esa guerra y al contrario hubo una colusión, y esa colusión misma derivó, insisto, en la compenetración de las instituciones de seguridad con pues las fuerzas de la criminalidad. Entonces esa es una primera línea, digamos, es una primera vertiente importante para entender y contextualizar el caso de Ayotzinapa. Pero hay otra línea que no es tan comentada y que es igualmente esencial, que es la línea de la guerra sucia. Digamos que es un fenómeno histórico que no puede dejar de comentarse. Esta, digamos, herencia histórica, cultural, que hay en el ambiente de las escuelas normales, rurales, y particularmente además la escuela de Ayotzinapa. Hay que entender que hay un contexto previo, ¿no? Pues que surge precisamente o que se refuerza en esta época de la Guerra Sucia en México, y que pues finalmente de alguna manera tienen una relación casi directa con lo que termina pasando en el caso de Ayotzinapa. Para darles una, digamos, introducción breve sobre la Guerra Sucia en México, porque cabe decir que Guerra Sucia en la época moderna se ha utilizado más en términos de campaña y propaganda política, ¿no? Que si la guerra sucia aquí, que si la guerra sucia allá, que si la campaña sucia por aquí y por allá. Pero hay que entender que la guerra sucia es un concepto anterior a esto y que de hecho fue mucho más brutal y violento y que conllevó repercusiones políticas y sociales muy delicadas, muy graves. Por momentos yo lamento que también se hable muy a la ligera de guerra sucia en campañas políticas, porque justamente creo que la guerra sucia tiene que quedar bien clara cuándo y cómo fue, porque parece que se quiere blanquear el concepto de guerra sucia ahora queriéndose aplicar, insisto, al tema de campañas políticas, pero la realidad es que no hay que olvidar que fue la guerra sucia en México, lo cual, insisto, fue algo de máxima gravedad. Como guerra sucia se le conoce en México al conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición política y grupos guerrilleros que actuaron contra el Estado mexicano. Esto desde una definición muy básica y yo diría un tanto, vamos a decir, la versión oficial, es casi como si le escribiera el PRI, ¿no? De aquella época. La guerra sucia en México es considerada una guerra de baja intensidad por algunos autores, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, como Argentina, fue de carácter selectivo. De esto ya hablaré de manera mucho más extendida en otro momento,
lo he llegado a sugerir en algunos comentarios sobre las diferencias entre pues, ciertos fenómenos entre México versus Argentina o Chile, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Simplemente hoy tener claro esto, ¿no? La guerra sucia fue, vamos a entenderlo de alguna manera desde el enfoque social, pues una época de alta represión y de alta violencia que se enfocaba particularmente contra grupos de disidencia que tenían evidentemente ideologías políticas que eran contrarias a las políticas del Estado, de alguna manera. Entre estos grupos focalizados, pues podíamos encontrar pues a jóvenes campesinos, por ejemplo, o a jóvenes primeramente en general, a jóvenes precisamente nada más por ser jóvenes y por tener ciertas ideas políticas podrían llegar a ser perseguidos. Quiero justamente aquí hablar de o citar la frase de Salvador Allende, que básicamente él mismo comentaba que ser joven y no ser revolucionario pues es una contradicción hasta biológica. En ese sentido, los jóvenes en esta época podrían llegar a ser perseguidos simple y llanamente por ser jóvenes o por tener ideas políticas. Ahora, si todavía digamos que todavía enfocamos más a quienes se podían llegar a perseguir, pues entonces ya no solo tenemos a jóvenes, sino podríamos tener a jóvenes campesinos o a campesinos en general. No olvidemos que la guerra sucia se da en un marco aproximadamente entre 1952 a 1982, o sea, estamos hablando de muchos años donde llegaron a ocurrir este tipo de prácticas, a veces de manera encubierta, a veces de manera mucho más evidente, en fin. No olvidemos, por supuesto, un caso emblemático digamos, de los históricos en México, que es el caso del 2 de octubre de 1968, y que de ahí venga precisamente el 2 de octubre no se olvida, porque el 2 de octubre marcó yo diría un antes y un después en las luchas estudiantiles. Básicamente fue a partir de esa tragedia y esa represión estudiantil por parte del Estado mexicano de aquella época, que se marca un precedente histórico en nuestro país sobre lo que era la represión en contra de los estudiantes. Por supuesto que desde la narrativa estatal siempre se les trataba de criticar, cuestionar, señalar, estigmatizar, criminalizar todo tipo de protesta política viniendo de estudiantes desde la UNAM, y por eso es importante aquí ser una referencia importante, porque cuando lleguemos a Ayotzinapa y recordemos que los propios estudiantes de Ayotzinapa iban a la conmemoración precisamente del 2 de octubre, no se olvide, en la Ciudad de México, es donde tenemos que entender las ligas de cómo se conecta una cosa con la otra, pero eso es justo lo que vamos a llegar. Y desde aquí quiero más o menos que se vaya entendiendo por qué es que estamos hablando de esto y que tiene toda la relación. En ese sentido, el 2 de octubre de 1968 tiene una relación directa con lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 de septiembre con los estudiantes de Ayotzinapa, con los normalistas, que ahora vamos a ese término. Cuando se habla de normalistas, la gran cantidad o la gran mayoría de las personas en México en realidad no están tan familiarizadas con el concepto de las escuelas normales y por ende no están familiarizadas con qué es un normalista. Sin embargo, hay toda una cultura detrás y toda una historia que precisamente no se ha querido contar a partir de las escuelas normales rurales. Entonces es en este contexto de la guerra sucia, insisto, que básicamente consiste en la represión contra jóvenes, contra campesinos, contra ciertos sectores de trabajadores, donde
está contextualizada esta época de la llamada Guerra Sucia, y hay que entender que ya desde entonces se empezaban a dar, digamos, estos primeros casos de desaparición forzada en nuestro país, más allá de que en aquella época, y ni siquiera hasta los 90 y ahora vamos para allá, se tenía muy claro qué era esto de la desaparición forzada, porque no existía para entonces ese concepto. Todavía no había tanta formación de organizaciones de derechos humanos, en fin, todo eso hay que entender. Todas estas instituciones defensoras de derechos humanos, hay que entender que precisamente son producto, lastimosamente es una paradoja porque afortunadamente, pero a la vez desgraciadamente, son producto de grandes violaciones y atropellos a eso, a los derechos humanos, ¿no? Es de ahí que se derivan y se originan estas instituciones y organizaciones, no solo en México, sino alrededor del mundo, que, insisto, surgen a partir de los grandes atropellos, abusos y violaciones de los derechos humanos de los pueblos. En ese sentido, en esas épocas no se tenían conceptos como tan específicos como el que ahora se tiene para hablar de desaparición forzada. En otras épocas se desaparecían, se torturaban, se violentaban, se asesinaban, se enterraban y ya está, ¿no? Y nadie se enteraba. Y allá de aquel que quisiera cuestionar algo, porque también corría bajo el mismo destino y la misma suerte de terminar varios metros bajo tierra o incluso en algún vuelo de la muerte, que pues eran muy famosos en aquella época, justamente de torturadores como el que ya he llegado a hablar muchas veces acá, y que algunos han llegado hasta confesar haber sido abogados defensores, como el señor impresentable, torturador Mario Acosta Chaparro, que fue uno de los grandes torturadores de la Guerra Sucia, y que llevaban prácticas como esas, ¿no? Los famosos vuelos de la muerte, entre muchas otras prácticas de terror. Aquí lo que hay que entender y volver a recapitular de quiénes estamos hablando, a los cuales se les podría llegar a ejercer este tipo de crímenes, yo diría, pues ya se puede decir, ¿no?, que eran crímenes de lesa humanidad, o crímenes de guerra, o como se les quiera llamar, pues era contra población inocente en muchas ocasiones. Vuelvo a recalcar contra quién a veces se reprimía principalmente, insisto, jóvenes, campesinos, estudiantes, trabajadores de ciertos sectores, personas pobres, personas humildes, personas con ideología política, la resistencia. Y bueno, insisto que siempre se ha tratado de estigmatizar la lucha social precisamente por ello, ¿no? Todo aquel que se quisiera levantar en contra de un gobierno represor, pues era acusado de criminal, de delincuente, de guerrillero, en fin. No hay que tampoco perder de vista que esto tiene un tanto esta cierta noción también del macartismo, de McCarthy, ¿no?, que alguna vez pues también regía de alguna manera la parte cultural del mundo, en donde todo aquello que oliera comunista o pareciese comunista, pues era anulado, censurado, perseguido, reprimido, ¿no? En un macartismo que incluso terminó aplicando hasta los propios Estados Unidos, entre Gran Bretaña, Estados Unidos y insisto, todos estos que veían al comunismo como el gran peligro del mundo, y que también de alguna manera estuvo inmerso en la Guerra Fría de parte cultural, en el sentido de que cualquier persona que fuese comunista o que tuviera siquiera afinidades o ideologías comunistas podía llegar a ser perseguido en una especie de cacería de brujas, insisto, ¿no? Incluso, perdón. También era como esta parte de etiquetar, ¿no?, de alguna manera a todo aquel simplemente por su forma de pensar. O sea, en otras palabras, si tú llegabas a tener ideas comunistas, pues podrías llegar a ser básicamente perseguido y en una de esas hasta desaparecido, asesinado y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues eso fue en cierta medida lo que fue el macartismo, insisto, que estuvo caracterizado por la persecución de personas acusadas de ser comunistas o tener estas simpatías. Se refería también a las acusaciones de deslealtad, subversión o traición a la patria, donde no se respetaban los debidos procesos legales, ¿no?
En ese sentido, esto de siempre utilizar pues ciertos símbolos, que la patria, que eres traición a la patria por pensar como comunista, en fin. Yo recomiendo, y lo hago siempre, la película de Oppenheimer en el sentido de que, bueno, ahí te puedes dar cuenta cómo hasta el propio Oppenheimer se le llegó a perseguir por sus ideas políticas, ¿no? Creo que la parte más importante en Oppenheimer, en este sentido, ¿no? De cómo revelar cómo se podría llegar a hacer una persecución macartista, fue presentada en la película a partir de este interrogatorio eh, excesivo, extenuante, abrumador, yo diría hasta cierto punto eh, pues incorrecto o abusivo, que se le interpuso o se le aplicó a Oppenheimer, insisto, por sus ideas políticas. Creo que hay que separar, ¿no?, la parte digamos de la creación de la bomba atómica, él además fungiendo como un científico, y otra, el tema posterior, que en realidad mucho tiene que ver la proyección de Nolan, ya no tanto con el nazismo de aquella época, sino con la persecución al comunismo y a los comunistas y a los que tuvieran ideas afines al comunismo, incluyendo aquellos que participaron como Oppenheimer hasta en temas de seguridad nacional de los propios Estados Unidos, ¿no? Insisto, la entrevista que le realizan a lo largo de la película pues revela justamente esta intensidad con la que podían llegar a ser perseguidos, incluso aquellos que se supone que eran aliados también de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, bajo este contexto, insisto, relacioné lo del macartismo un poco también a esta, porque está, aunque no parezca, hay cierta mezcla y relación también en estos contextos históricos entre el macartismo con también la persecución, por ejemplo, de la guerrilla, no solo en México, sino en América Latina en general. Pero bueno, vamos a seguirnos enfocando en México para terminar en Ayotzinapa. Y como yo decía, la guerra sucia en eso consistió básicamente, ¿no?, en perseguir y reprimir, desaparecer, asesinar y torturar a todo aquel que fuera disidente, a cualquier movimiento de disidencia, mismos que, insisto, se les estigmatizó a pesar de que solo fuesen estudiantes, solo fuesen campesinos. No, sí existía la guerrilla, eso tampoco hay que negarlo, sí existía la guerrilla en aquella época, pero no necesariamente todo campesino, por ejemplo, pues era guerrillero, esa es una gran falacia. Sin embargo, se les trataba igual la gran mayoría de veces. No olvidemos los casos ya después, posteriores, que ocurren incluso en Aguas Blancas, en Acteal, en fin, ¿no? O sea, este tipo de cosas que terminan al final teniendo una línea histórica que muchas veces omitimos o olvidamos, pero que al final explica, insisto, al entender las causas, entendemos los efectos de estas tragedias. Entonces, bueno, es más o menos esta la forma en la que la guerra sucia se llevó en esas décadas. Y bueno, no creo que vale la pena mencionar el caso de Atoyac, que pues digamos que era uno de los epicentros de la, ya le podemos llamar hoy, desaparición forzada de aquella época. Hay una gran cantidad de desaparecidos justamente ahí en Atoyac, una tierra cafetalera, una tierra donde me parece que el propio Lázaro Cárdenas les concedió esas tierras, que en gran medida eran ejidos, eran ejidatarias estas tierras, que vienen incluso, pues es que, y de nuevo, hay que irnos a la historia, ¿no? Creo que voy a aprovechar aquí a citar a uno de los que yo más admiro en la historia de México, que es Zapata, y no olvidemos estas grandes consignas históricas de Zapata, de tierra y libertad, pero que al final esas consignas realmente nunca se llegaron a concretar. Desafortunadamente, nuestro campesinado hasta hoy pues fue muy abandonado, fue muy relegado, y empezaron a ocurrir justamente fenómenos muy desafortunados, incluyendo el propio narcotráfico, desafortunadamente por haber abandonado el campo. Si le hubiéramos hecho caso a Zapata, muy probablemente muchos de los problemas que hoy tenemos en México no se hubieran ocasionado si hubiéramos escuchado a Zapata. No se hubiera ocasionado a ese nivel ni la migración, y tampoco, en ese mismo sentido, el narcotráfico. A partir del abandono de tierras, a partir de la pobreza, a partir de abandonar a los pueblos, a los campos, a los campesinos, que
desafortunadamente quedaron desamparados y muchos quedaron además a la mitad entre el campo y el narco, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que de hecho tengo pendiente ahí, hablando justamente después de este tema de Ayotzinapa. Ya hablaré de este tema del abandono del campo, como en gran medida es, para mi gusto, una de las principales causantes de los problemas de violencia y que muchas veces no se habla, ¿no? Sobre el abandono del campo y de la gran influencia que tiene sobre la situación de violencia que hoy vivimos. En otras palabras, el hecho de haber abandonado el campo desde hacia tantas décadas, incluyendo desde las épocas zapatistas, finalmente ha resultado en esto que se está viviendo, en esta situación de extrema violencia. Pero bueno, decía que Atoyac pues era este epicentro, ¿no?, de la desaparición forzada, del campesinado mexicano, insisto, una tierra que Lázaro llegó a otorgar como ejidos, ejidatarios, digamos. Y que bueno, hay que entender también que aquí en este mismo contexto, en estos pueblos se llevó, en este contexto cultural y social, se llevó la educación, digamos, con cierta línea revolucionaria, porque de nuevo, pues, estaba yo hablando de Zapata. Entonces, ellos se han llegado a identificar y creo que es totalmente válido, a pesar de que muchos no lo entiendan en nuestro país o estén tan divorciados del entendimiento de los pueblos, de los campesinos, porque sí hay que entender que en México parece que hay un divorcio hasta en la visión que tienen las personas que viven en las grandes ciudades no van a lograr entender tan fácil la visión que tienen las personas que viven en los campos, en los ranchos, en las sierras, ¿no? Hay un divorcio de visiones, no solo es un divorcio de desigualdad económica social, sino hay un divorcio del entendimiento y la visión en la forma en que ven al mundo los que viven y trabajan en una oficina versus los que viven y trabajan en un campo y ahí crecen, ahí viven y ahí mueren. Y son, por supuesto, condiciones muy distintas y muy adversas, principalmente para aquellos que viven en situación de pobreza, porque no hay que olvidar que la gran mayoría de las personas que viven en campos o en zonas y comunidades rurales, pues evidentemente viven con mucha carencia, ¿no? Entonces, en este divorcio de visiones, muchas veces, insisto, creo que tenemos la responsabilidad de aquellos que, pues de alguna manera, somos hijos de las facilidades, tuvimos cierto grado de privilegio, incluso hasta en la forma de poder haber accedido. Yo, en mi caso, hablo de manera personal, yo tuve el privilegio de acceder a la universidad pública y pues al final, así sea pública, y cabe decir que es pública, pero esa se paga por los impuestos de los mexicanos y precisamente por eso también yo sé que tengo una deuda con mi nación, porque mi nación pagó mi educación. En ese sentido, al final del día, soy alguien que tuvo el acceso y el privilegio de haber accedido a una educación universitaria. Cosa que no tan fácil puede llegar a suceder en los pueblos. De hecho, en los pueblos, pues tienen una historia muy distinta, una historia donde muy pocos llegan a tener un grado de educación, donde se admira mucho aquel indígena, aquel poblador, aquel campesino que llega a superarse porque precisamente las condiciones, que no son menores, pues les impide pues tener el acceso. Y aquí estoy hablando de la educación, vámonos a algo más básico. A veces no tienen el acceso ni al agua, ni al alimento. Y cuando tienes ese nivel de dificultad y ese nivel de carencia, aquí es donde en verdad hay que preguntarnos cómo esperas que una persona que a duras penas tiene que comer y qué agua tomar, porque muchas veces tienen que caminar kilómetros para incluso ir por el agua que van a beber, que seguramente es hasta mejor de la que bebemos en la ciudad sin duda porque es más pura y más limpia. Eso si no hay alguna minera que esté contaminando un río en esa población. Pero al final, nada más si partes desde ahí, imagínate la cantidad y la dificultad que tienen estas personas para llegar a acceder a cualquier tipo de derecho. En ese sentido, y por ahí creo que hay una frase, no recuerdo bien para citarla de manera puntual, pero por ahí creo que dice,
Si todo derecho no es para todos, entonces, y solo es para algunos, entonces no es derecho, es privilegio, ¿no? Entonces, si el derecho a la comida digna, al acceso al agua, al acceso a la salud, al acceso a la educación, si eso no es para todos, entonces, y solo es para algunos, entonces eso deja de ser derecho y empieza a convertirse en un privilegio, cosa que, insisto, tenemos y hay que valorar y agradecer porque hay muchos mexicanos y mexicanas en este país que no tienen ese acceso y no son capaces de ejercer sus derechos plenos, incluyendo, y para allá vamos, el acceso a la seguridad. Entonces es este el contexto político social importante y no era menor hacer un poco pues esta introducción, insisto, hay que partir que en estas comunidades de las que yo hablaba, por ejemplo el caso de Atoyac, pues está esta herencia cultural de la educación revolucionaria, es justo a partir de aquí que surgen las escuelas normales, la normal rural, esta educación pues que tiene una, sí, pues vamos a decir, un diseño, una ideología, es, digamos, una educación que de alguna manera surge a partir de estas comunidades. Es una forma en la que ellos mismos se educan, vamos a llamarlo de esta manera, a partir también entendiendo de las necesidades, de las visiones y por supuesto de los sueños, porque por supuesto que ellos también tienen el derecho de soñar. También ellos tienen el derecho a anhelar a la justicia y una mejor calidad de vida y a un mejor mundo desde sus propias perspectivas. Por supuesto que ellos también tienen ese derecho. Y también han tomado esa postura de luchar, cosa que ojalá tuviéramos en las ciudades. La postura de resistir, la postura de no aceptar todo lo que diga el gobierno, la postura de estar informados, la postura de estar leídos e informados, que muchas veces, a pesar de los estigmas y las discriminaciones que ocurren en los sectores citadinos contra los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas, en muchas ocasiones tenemos que ellos están mucho más informados que pues los que viven en las ciudades, que en teoría tendrían que ser los más ilustrados, cultos y bien formados, ¿no? Entonces te puedes encontrar estas contradicciones donde al final ellos pueden tener formaciones muy sólidas y que finalmente, insisto, no solo se queda en ocasiones en la parte educativa, sino que ejercen también una parte activa socialmente. Hoy no me voy a extender con, por ejemplo, hablar el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, porque creo que ese es un caso aparte que merece, digamos, su análisis muy preciso. Pero hablando de Atoyac, y yo lo hablaba, donde, insisto, en estos lugares donde surgen las normales rurales, pues está precisamente el caso de el profesor Lucio Cabañas, ¿no? Que también él es, digamos, parte o, digamos, no sé si se le llama egresado, pero bueno, al final formó parte justamente de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que hay algunos que no tienen muy claro quién es Lucio Cabañas. En algún otro momento lo, lo analizaremos también, el caso de Lucio, pero bueno, así a grandes rasgos les digo, Lucio Cabañas Barrientos fue un maestro rural mexicano, egresado, mira, sí, creo que se le domina igual, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la Sierra de Guerrero durante la década de 1970. Insisto, esta parte en donde ellos se vuelven tan conscientes de la política y la sociedad, y bueno, ahora puedo hablar de Lucio, y yo daba el ejemplo del EZLN, se podrá hablar del comandante Marcos, yo ahí todavía tengo mis reservas y mis precisiones, porque creo que ya digamos que no terminó como inició, ¿no? Digamos que origen no es destino y que el destino no fue origen en ese caso. Hoy no lo quiero analizar, pero a lo que voy es que al final no se puede tampoco dudar y poner en duda la legitimidad de las luchas campesinas, porque nosotros no estamos viviendo lo que ellos, y nosotros no estamos sufriendo lo que ellos, y no nos está doliendo la vida como a ellos. La pobreza es dolorosa, la pobreza es violenta, y yo siempre he dicho que la pobreza es una violencia, es una forma de violencia, es una forma más de violencia.
Muchas veces se piensa que nada más en el crimen y en este tipo de actos, ¿no? Es que la pobreza es una violencia sistemática que puede padecer una persona durante toda su vida, desgraciadamente a partir de las condiciones injustas en las que viven y en las que nacen, y al final pues nadie es culpable del azar de dónde vive y de dónde nace. Pero muchas de estas personas nacen en estos entornos de carencia y desde ahí ya hay carencia. O sea, yo no te hablo de las personas que, pues, de las madres que tienen que alimentar a sus hijos desde la lactancia materna, que tal vez en ciudades, si bien hay dificultades en las ciudades todavía para la lactancia materna, pues no se compara a las dificultades que se pasan en el campo o en la sierra, ¿no? Imagínate para mujeres que de por sí son pobres, que no se alimentan bien, en fin. Desde ahí ya hay carencias, hay padecimientos, hay injusticias que viven los pueblos que viven en las comunidades y en las sierras, de donde sea que estemos hablando. Podríamos hablar hasta del mundo, pero particularmente aquí hablamos pues del caso mexicano, de nuestra tierra mexicana. Esa es la carencia, de hecho está la canción de la carencia, y es curioso porque hablando sin querer de la canción de la carencia de Panteón Rococó, cuando tú escuchas la letra, habla de la carencia, digamos, de una persona seguramente que vive en la ciudad, que sí es pobre, porque también hay pobreza en la ciudad, pero que al final dice, por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar, o sea, tiene trabajo, tal vez sea mal pagado, un asalariado mal pagado, pero como muchos, y es parte, insisto, de las desigualdades que hay, pero al final estamos hablando de que a pesar de que esa es una carencia, pues no hay tanta carencia porque es carencia de ciudad la que habla Panteón Rococó, y habría que hablar también de la carencia pues más brutal, que es la que se vive en lugares donde a veces no sabemos ni conocemos los nombres de los pueblos, porque están bien alejados, como se dice muchas veces, de la mano de Dios. Y es que es real y es doloroso y ellos viven y padecen eso durante toda su vida. Entonces eso es lo que hay que entender, que muchas veces, insisto, en estas visiones divorciadas que hay entre los que viven con ciertos privilegios en ciudad, no alcanzan a entender lo que viven los que viven con tanta carencia brutal en campos y sierras de nuestro país. Por eso es que muchos en ciudad dicen, pero ¿por qué se levantan? Por qué se levantan en armas? ¿Por qué se organizan? ¿Por qué hay ciertas, y yo también valoro eso y hoy no es tema, me parece que es Azqueltán, o creo que es en Jalisco, ¿no? De pueblos que ya tienen más bien como tendencias auto, autogestivas, de auto... Creo que sí es Azqueltán, si no recuerdo, y si no, bueno, yo luego les digo, pero que bueno, se autoorganizan, y es que va más por el lado de la anarquía. Yo ya he explicado que la anarquía ante todo no es desorden, es disciplina. Es mucha organización, es mucha conciencia, es mucha sabiduría para poder autoorganizarte. Creo que sí es Azqueltán, si no mal recuerdo, y si no... Lo que sí recuerdo es que justo me parece que era de comunidades wixárikas. Pero bueno, a lo que iba con el tema de Azqueltán es que es muy admirable justamente, o sea que en muchas ocasiones lo que yo decía, en estas comunidades hay mucha más conciencia, mucha más información, mucha más disciplina, que muchas veces en las ciudades, ¿no? Que terminamos aceptando todo lo que nos digan, o sea, creo que hay más borregada, y yo soy de la ciudad. Hay mucho más borregada en las ciudades que en los pueblos, en las comunidades, donde creo que hay una sabiduría importante que jamás debemos subestimar. Entonces, volviendo, pues es en estos lugares, ¿no? Yo hablo de Atoyac, insisto, haciendo alusión sobre todo a estas épocas de la Guerra Sucia. Hablé, insisto, de la generación, digamos, de las escuelas normales rurales, como eso explica, digamos, la raíz de, a eso vamos, de la escuela ya Isidro Burgos de Ayotzinapa, que es ahí donde culmina parte de este, insisto, poco entendimiento de muchos que no entienden qué es una normal, qué es un normalista, por qué se autoeducan ellos, ¿no? Que ahora resulta, ¿no? Que no se pueden educar a sí mismos, o sea, así como están las universidades públicas, así como están las privadas en la Ciudad de México, así como está
la Universidad Nacional Autónoma de México, así como está el Tecnológico de Monterrey, así como está el ITAM, así como está la NAHUAC, así como está la UP, pues por supuesto que los guerrerenses y los pueblos de Guerrero tienen todo el derecho de educarse como ellos elijan educarse, y con esa libertad y con el enfoque que ellos quieran. Porque ahora resulta que solo está mal educarse de manera normalista, porque tienen ideología política, pero no está mal educarse como los de la Nahua, que al final son los legionarios de Cristo, o los del ITAM, que al final son los jesuitas, si no mal recuerdo, y no sé si hasta los de la UP también, en fin, ¿no? O sea, ahora resulta que solo por ser indígenas es que está mal que ellos tengan una ideología política, porque ellos no deberían de tener derecho ni siquiera de, insisto, tener una ideología política, no tienen, deberían tener según ellos derecho de pensar y tampoco tendrían que tener derecho de soñar. Es la visión discriminatoria que muchas veces desde las ciudades y desde el privilegio y desde que, uy, pero ¿a poco no hay intercambios a Europa, allá? Y ya por eso hay una mala educación, o sea, hay una cantidad de estigmas alrededor de todo esto donde, insisto, se discrimina y se desprecia todo lo relativo a lo indígena, todo lo relativo al pueblo, todo lo relativo al campesino, todo lo relativo a la comunidad, todo lo relativo a la colectividad y su forma de autogestionarse y autoorganización que tienen en sumamente admirable y respetable. Yo hablaba de Azqueltán, pero no recuerdo si es ahí, creo que es otra. Es en Jalisco, pero no recuerdo si es Azqueltán. Aquí voy a confirmar el dato, aquí abajo. Pero bueno, el punto es que esa es la visión, insisto, pues muy elitista, diría yo, discriminatoria que se suele tener siempre contra este grupo, estas comunidades, estos pueblos que tienen toda la dignidad y el reconocimiento de aquellos que admiramos, que, insisto, a pesar de tantas dificultades, sean tan capaces y tengan ese valor y defiendan su derecho a vivir y a soñar. Y que además formen una resistencia que, insisto, muchas veces no se da ni siquiera en la ciudad. Así que bueno, es este el contexto de la guerra sucia sobre Ayotzinapa. Y si se dan cuenta, hice mucho mayor énfasis en el tema de la guerra sucia que incluso en la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, porque esta tiene una línea muy directa, insisto, histórica, que está llena de factores históricos, políticos, sociales y culturales que no son menores para entender, incluso sí, el tema y el caso de la tragedia que ocurrió en Ayotzinapa. O sea, ¿qué digo yo? Que hay que entender precisamente esa línea, esa causa, esa raíz. ¿Por qué pasa lo de Ayotzinapa? Podríamos empezar a narrar y relatar todo lo que pasó, ¿no? Que la toma de los autobuses, que, bueno, sí, pero vámonos no solo unos días antes, ni semanas, ni meses, ni años, vámonos décadas atrás. ¿Y cómo es que surgen las normales rurales? En ese sentido, esa es la tradición de alguna manera histórica que hay relativa al tema de la escuela normal rural. En este caso, Isidro Burgos hablando del tema de Ayotzinapa. Y bueno, como yo decía, este término de desaparición forzada que ocurría muy a menudo en esas épocas, en lugares, como yo decía, donde había una gran cantidad de campesinos, que insisto, no precisamente eran guerrilleros como el caso de Lucio Cabañas, pero que se les reprimía por igual, se les torturaba por igual y se les desaparecía y asesinaba por igual. Insisto, estos conceptos que empiezan a surgir no existían ni siquiera en los 90. Fue a partir que la Corte Interamericana pues de alguna manera desarrollaron, así como otras, insisto, organizaciones alrededor del mundo, defensoras de derechos humanos, empezaron a desarrollar esto porque se empezaron a dar cuenta que precisamente no solo en México, también en Argentina, en Chile, empezaron a haber desapariciones, que aquí hay que hacer un énfasis importante. Venían a partir del Estado. No sé, hoy ya se sabe que no se le puede denominar secuestro, tampoco se le puede llamar, digamos, privación de la libertad, porque queda muy escueto, queda muy incompleto, porque no está explicando del todo qué es lo que está pasando. Porque privación de la libertad pues también lo puede ofrecer un privado a privado, pero aquí estamos hablando que es el Estado el que
desaparece a una persona en contra de su voluntad. Y aquí la parte relevante es entender la esencia de la función estatal, o sea, del Estado, en mayúsculas, que es proteger a sus ciudadanos, dar protección a sus ciudadanos a partir de sus autoridades, llámese policías, llámese soldados. En teoría, pagamos el Estado porque de alguna manera viene sí de nuestros impuestos y creemos en este modelo del Estado para que el Estado nos proteja, no para que el Estado nos vulnere y nos violente. Entonces, cuando ocurre esta contradicción de que el Estado, en lugar de proteger al ciudadano, lo violenta y lo desaparece, y luego ya no sabemos precisamente por la desaparición si lo asesina, lo tortura, lo asesina o qué le pasa al pobre ciudadano, es justamente que deriva y resulta en este concepto tan importante hoy y desgraciadamente tan usado, porque no deberíamos de estar hablando tanto de desaparición forzada, porque no debería de existir de inicio, pero al menos ya tenemos un concepto que define el acto en donde el Estado desaparece a su ciudadano, o vulnera y violenta a su propio pueblo, a través, insisto, de autoridades, llámese policías, llámese ejército. Por eso, y ya lo hemos comentado, pero por eso es que así se define lo que pasa en Ayotzinapa, como un crimen de Estado, porque fue perpetrado por policías desde el nivel más bajo hasta el más alto. Policías municipales, estatales, federales, hasta incluso la participación activa. Yo creo que ya podemos decir que fue una participación, o sea, esto de que siguen queriendo decir que nada más vieron todo pero no hicieron nada, yo al menos no se las creo ni se las compro. Hubo una participación activa también del ejército, más aún en esa zona donde prácticamente ya todo el sistema estaba operando a favor, desde el crimen organizado, del GU, hasta, cuando digo GU hablo de Guerreros Unidos, pues toda esa logística que ya se tenía hasta con Chicago para pues lo que ya se sabe, que insisto ya analizamos y no me quiero extender hoy porque ya fueron 3 horas. 3 horas y aquí voy a poner el link para que bueno se actualicen con el caso Ayotzinapa así, a lo fuerte, al dato duro, ¿no? Al informe importante que es el del GIEI, que yo considero de lo que mejor se ha hecho sobre el tema de Ayotzinapa. Entonces, si se tenía toda esa logística, creo que el más ingenuo va a pensar, y además que, bueno, todo lo que justamente llega a revelar el GIEI en temas de que, bueno, en temas de comunicación todos sabían, en temas casi operaron de manera coordinada todas las autoridades, ya sea por acción, inacción, omisión, como lo quieras llamar. Pero hubo complicidad, eso es creo que lo más fácil para poder diagnosticar las responsabilidades. Pues que es muy eufemista decir es que no hicimos nada por omisión o porque no quisimos o porque no supimos. Hubo complicidad de todos, insisto, de todos. Y cuando digo de todos, recalco que hubo complicidad de policías municipales, de policías estatales, de policías federales y también del ejército y de los batallones ya antes mencionados, incluyendo el 27 Batallón de Infantería. Así que ya no hablemos después, insisto, de la parte 2 del crimen, o de la segunda parte del crimen, digamos, en donde ya es el propio Estado a su nivel máximo, hablo del presidente en aquel entonces, del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, Peña Nieto, y no olvidemos ese nombre todavía oscuro, y yo siento con un toque perverso de el general Cienfuegos, que hoy es creo de lo que debemos de seguir hablando, porque a pesar de que López Obrador haya querido blanquear y lavarle la cara al ejército, creo yo precisamente por eso es tan necesario seguir hablando del caso de Ayotzinapa. Pero al final, insisto, en esa segunda parte, pues ya fue el propio Estado el que terminó ahora sí que de echarle tierra a los muertos o a los desaparecidos, porque complicó todo, mintió en todo, encubrió en todo, e inventó una supuesta verdad histórica que no fue más allá que una farsa histórica. Y es esa manera en la que debemos de empezar a entender y a conocer ese momento, en donde el Estado, además de no hacer nada, revictimizó a las víctimas y se burló en sus caras, lejos de procurarles verdad y justicia,
les quiso vender y restregar una mentira descarada, miserable, inhumana en sus caras. Esa mal llamada verdad histórica que, insisto, pues no fue más que una farsa histórica. Entonces ese es el contexto que hay que entender para entender también por qué se tuvo todavía, por ejemplo, hasta este momento, hasta Ayotzinapa. Empecé hablando de la guerra sucia en esas décadas, pero eso habla de que no se terminó por completo esos fantasmas, ¿no? Ahí siguen. Es más, puedo decir, hoy mismo ahí siguen, en pleno 2025, ahí siguen esos fantasmas. Y por eso tenemos que hablar de ellos, porque no sabemos cuándo vuelva a ocurrir una Ayotzinapa y todos quisiéramos que no ocurra, pero tampoco podemos ser ingenuos cuando no hay elementos para decir que tenemos instituciones que garanticen la justicia, un Estado que funcione bien para garantizar esa justicia. No lo tenemos. Por eso es que es tan importante entender cómo es que se va dando esta evolución, o yo diría distorsión más bien, de las desapariciones de aquellas décadas, que hay que entender que sí tenían un factor político, con las desapariciones de las que hablamos hoy día. Yo creo que hay que hacer sus respectivas diferencias, hay que evaluarlos ambos fenómenos bajo sus debidas dimensiones, pero también entendiendo que hay una cierta relación entre ambas cosas y entre ambos fenómenos. Si bien yo digo que no se puede comparar la forma en la que hoy, por ejemplo, hoy no estamos hablando de manera sistemática que el gobierno esté desapareciendo jóvenes campesinos estudiantes, ¿no? O sea, creo que caer en esa narrativa que la prianada o la derechada fascista suele tratar de imponer de que es que estamos en una dictadura cuando no estamos en una dictadura, y habrá que preguntarle a Argentina y a Chile qué es una dictadura, ya sea con Videla o con Videla en Argentina o Pinochet en Chile, para que nos cuenten realmente de qué va una dictadura, porque México vivió, por ejemplo, este tipo de fenómenos como la guerra sucia, y sí, a veces una dictadura en ciertos momentos se podría ver un evento como lo del 68 que yo hablaba, donde tú podrías decir eso lo hace un gobierno dictador, ya no solo un autoritario que a veces se le quiere llamar de manera eufemista, es un gobierno dictador, es un fascismo, lo que tú quieras llamar, pero eso no es algo, a ver, ¿cómo vas a llevarles el ejército a los estudiantes y a balearlos, por Dios, con francotiradores? Tú dime qué es eso. Pero eso se quejan hoy de que se sienten muy oprimidos, que la dictadura, por ejemplo, hoy de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y se rasgan las vestiduras diciendo es que nos censuran y esto, pero ahí están hablando y diciendo sandeces 24/7 y no hay nadie que los calle. Y no es que se me esté antojando la dictadura un poco, pero o sea, lo que voy es cómo caen en este cinismo de que no entienden lo que no entienden, no entienden lo que dicen, no entienden lo que critican, y no entienden ni siquiera la gravedad de lo que en verdad ocurriría si en México hubiera una dictadura, porque ellos ya no estarían hablando, estarían bajo tierra. Todos los que critican hoy al gobierno mexicano, critican, hablan, dicen, insultan, dicen lo que quieren, inventan lo que quieren, y no veo pues a nadie, todos ahí siguen, duermen y amanecen al otro día. No hay una desaparición forzada por parte del Estado. No hay torturas, no hay vuelos de la muerte. Cosas que sí ocurrían aquí mismo en este país hace algunas décadas, insisto, en esta época de la guerra sucia. Pero se les olvida porque no estudian, porque no leen, porque no se informan, porque el mexicano no solo tiene poca memoria, tiene pocas ganas de aprender de su historia para no repetirla. Porque el mexicano, te puedo apostar que puede repetir 1000 veces, volver a dar y confiar en Santanas, de la noche a la mañana. Y de suerte no nos han todavía, se han adueñado de nuestra otra parte de territorio, que creo que Trump para allá va, pero bueno, ya esa es otra historia. Entonces, el mexicano puede repetir su historia 1000 veces porque no la lee, no la entiende, no la revisa. Ese es gran parte del problema de raíz. Entonces sí hay que distinguir esa forma en que había desapariciones por parte del ejército desde el gobierno del PRI sobre todo, a lo que ocurre hoy con las desapariciones, digamos, del crimen organizado, que si bien son también hasta cierto punto producto de un Estado fallido
o cooptado o lacerado e infiltrado por el crimen organizado, o sea, no se puede decir que directamente es el Estado el que lo está realizando, ¿no? O sea, sí es importante precisar y matizar, ¿no? O sea, no son las mismas formas de desaparición ahora, no por eso son menos graves, no por eso no son alarmantes y no por eso no son cuestionables y denunciables. No deberían de ocurrir. Es que ningún tipo de desaparición debería ocurrir. Nada más lo que tenemos que hacer es precisar las formas en que se desaparecen. Porque mientras en otras épocas era el ejército, a partir de instrucciones del gobierno directamente, el que decía, desaparéceme ese estudiante o a ese campesino, hoy eso no ocurre de manera sistemática, ocurre desafortunadamente por un resquebrajamiento institucional que refleja un tanto el estado fallido parcial del que yo siempre hablo, que al final genera que tengas lo que pasa en Ayotzinapa. Es que ese es el ejemplo que mejor lo puede revelar, que al final tengas a unas autoridades policiales que se supone que tienen que proteger a los estudiantes, pero en lugar de proteger a los estudiantes son esas mismas autoridades las que terminan desapareciéndolos, torturándolos y asesinándolos y haciendo lo que quisieran con ellos. Es distinta la forma y no hay que obviarlo, ¿no? Hay que entenderlo. En ese sentido, lo que ocurría en la época de la Guerra Sucia, vamos a decir que era, incluso muchos le llamaban así, pues una especie de terrorismo de Estado. O sea, es el propio Estado el que genera ese terror, ese control, ese estado de shock. En este momento en el que estamos, creo que vivimos con un Estado que trata de... Creo que la palabra decir solucionar es muy idílica. Pero sí, en gran medida trata de solucionar parte del problema que genera las desapariciones. El temita es que la gente y los mexicanos y mexicanas piensan que eso es algo muy sencillo, porque hablar es fácil para esta gente, ¿no? Que insisto, no se informa, no investiga y no entiende las raíces tan complejas. Hablar es sencillo. Hablar cualquiera puede. El tema es que hables y argumentes. El tema es que hables e investigues. O al revés, mejor que investigues antes de que hables y de que tengas idea de lo que hablas antes de que opines, porque se habla de que hoy hay dictadura. No hay dictadura, es obvio que no hay dictadura, porque no hay represión contra la sociedad por parte del Estado. Al menos, insisto, no directa. Si acaso ahora creo que sí podemos hablar más bien de casos aislados. No por ello es menor lo que siempre digo, al ejército hay que cuestionarlo, hay que transparentarlo, hay que eficientarlo, hay que hacerlo más transparente. Sí, pero no tenemos que hoy hay una instrucción, por ejemplo, de la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, como Claudia Sheinbaum, diciendo, ve al Tecnológico de Monterrey y desaparece a estos, y después vas con Ciro Gómez Leiva y también, y después vas con Joaquín López Dóriga, y después vas con Broso. No hay eso, no existe. Y quien crea que eso existe es falaz. Y está mintiendo y está manipulando, y que tenga cuidado con lo que declara, porque tendrá que tener las pruebas, evidencias, para estar acusando a un gobierno de lo que creen que están haciendo. E insisto, es más, en gran medida, esto es una crítica al gobierno. Yo no es que todo le aplaudo al gobierno, de hecho para allá voy a criticar el gobierno, en gran medida sobre todo de López Obrador. Pero no puedo caer en el fanatismo, insisto, del ridículo. Ese es el fanatismo del ridículo. De decir es que vivimos en una dictadura, en una Venezuela, en una anarquía, en una tiranía. Insisto, eso no lo podrían decir tan fácil en una dictadura o en una tiranía. Insisto, que vayan y le pregunten a los chilenos o a los argentinos. Pero sí tuvimos, insisto, esta raíz histórica de la Guerra Sucia, donde se le llamaba
terrorismo de Estado a lo que hacían. Y con razón, realmente. O sea, era un terror de Estado provocado por el Estado, generado por el Estado. Y ahí sí los desaparecían, ahí sí los torturaban, ahí sí los asesinaban. Y desafortunadamente en gran medida, pues a personas inocentes. Ya hablé contra quiénes. Jóvenes estudiantes campesinos. Entonces es esta la raíz de alguna manera, ¿no? Esta desaparición que había en aquella época, sobre todo por causa política, sobre todo contra las disidencias, contra los líderes de luchas sociales. Contra ellos era la represión, contra ellos eran los abusos del Estado. Versus lo que tenemos hoy, que insisto, tampoco es algo para no criticar, es igualmente criticable, pero es distinto, aunque pueden incluso, insisto, compartir cierta raíz, porque de eso hablaré después. Yo lo venía diciendo sobre el campo, ¿no? Sobre el abandono del campo. Hay ciertas cosas que ahí se terminan entremezclando entre las causas de por qué una cosa puede hasta influir en la otra. Pero es distinto hablar de esas desapariciones por parte del Estado versus las desapariciones que hoy existen por parte del crimen organizado. Hay que distinguirlo. En ese sentido, pues insisto, ha habido una evolución o de alguna manera una distorsión en la forma de la desaparición, desde la desaparición forzada por parte del Estado. Y no olvidemos que para que sea desaparición forzada, tiene que involucrarse el Estado de manera directa, versus las desapariciones, insisto, por parte del crimen organizado. Pueden parecerse en ciertas cosas, pero se distinguen en muchas otras, y hay que hacer esas distinciones claras y puntuales. En ese sentido, eso es lo que pasa finalmente en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entendiendo, insisto, recapitulando nada más, Ayotzinapa y sus normalistas, o los normalistas de Ayotzinapa, parten de un estigma histórico, político, social, de décadas, y aparte de una tensión, una relación muy tensa, siempre ocurre, eso insisto, es parte de esa misma relación, una relación muy tensa entre normalistas con sus autoridades, incluidas policías, incluidas el ejército. Siempre ha sido así porque se han tomado también en este estigma como grupos de insurgencia, grupos, insisto, de guerrilleros. O sea, se les ha también de alguna manera, insisto, estigmatizado por defender luchas que para ellos son legítimas y que creo que debemos de respetar esa legitimidad. Insisto, y como empecé hablando, simplemente porque nosotros no vivimos ni adolecemos lo que ellos viven y adolecen a diario, no tenemos, creo yo, mucha vela en el entierro para decirles qué está bien, qué está mal y cómo se deben de portar, y recomendarle a un normalista de Ayotzinapa que mejor se ponga a estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Creo que eso es un poquito vivir emburbujados, porque no hay que olvidar que gran parte de los que critican de esa manera sin tener el más mínimo de noción de justicia social o de conciencia social, pues viven en burbujas, ¿no? Esos que critican de esta manera, desde los que dicen que están pobres porque quieren, el pobre es pobre porque quiere, hasta los que llegan a, insisto, a discriminar o a subestimar pues grupos y comunidades y pueblos que son de origen indígena, campesino, rural, etc. Este es el contexto general. Este es el contexto general de esta raíz de la guerra sucia y su vínculo directo que tiene con el tema de la normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. Esto es algo muy importante que había que entender porque de alguna manera, como pues se puede aquí darse cuenta, pues hay mucho entramado y de alguna manera todo puede estar concatenado, relacionado. Y bueno, vamos a proceder ahora sí, ya, después de esta introducción y este contexto extenso, que era necesario, pero era necesario, vamos a pasar hoy a analizar por último tanto informes del secretario Alejandro Encinas,
que en su momento estuvo a cargo de la COVAJ, de la Comisión para la Verdad del Acceso a la Justicia. Pasaremos a leer de manera breve una de las cartas de López Obrador. Y bueno, hay un pilón al último, así que vamos a empezar. Como lo ha señalado el señor presidente de la República. Esto es lo que dice Alejandro Encinas. Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el informe presenta los resultados de la reconstrucción y análisis de los acontecimientos que se presentaron los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala en dos momentos. El primero es el análisis de los antecedentes, el contexto y los hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los estudiantes y las repercusiones que se tuvieron en las semanas posteriores. Y una segunda parte de este informe es el análisis de la intervención de las autoridades de distintos órdenes del gobierno en el encubrimiento de los hechos en esta trágica noche. Una de las afirmaciones que se ha hecho frecuentemente al informe es que esta es una posición política del gobierno. Y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben de estar al servicio de la verdad. Pero sí, también hay un contenido político, pues esclarecer un crimen y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos. Hay quien sostiene que el informe se basa en una sola fuente de información, lo cual tampoco se pega a la realidad. Hay 13 fuentes de información básicas, que es toda la información y documentación que nos han proporcionado la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Procuraduría y Fiscalía del Estado de Guerrero, la Procuraduría y Fiscalía General de la República, los informes que ha elaborado el GIEI, el Centro Geo de CONACYT, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y también de manera destacada los testimonios y la colaboración de 115 testimonios de personas. Hoy vamos a empezar. Perdón. Bueno, al final aquí lo que dice Encinas en gran medida, y ahora voy a poner la parte, digamos, de su propia declaración sobre las conclusiones, pero en gran medida este informe, segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el caso Ayotzinapa, presentado por Encinas en septiembre de 2023, pues profundiza en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Y en resumen, digamos que es la revelación más importante, digo, ya ahora es un poco más, ya muchos asumen que como que era muy obvio, pero no era tan obvio en el sexenio de Peña Nieto. Lo que se asevera y se concluye en gran medida es que finalmente el caso de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, con una colusión institucional. O sea, desde que se dice crimen de Estado, hay que entender parte de lo que yo ya venía explicando, ¿no? Se asume de alguna manera que las fallas del Estado generan este crimen, de alguna manera, pues a todos sus niveles. Entonces, se asevera que es un crimen de Estado con colusión institucional. El informe confirma que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado en el que participaron tanto el grupo criminal Guerreros Unidos, que hay que entender, aquí hago un paréntesis, antes solo como que se quería relacionar que solamente fueron el grupo Guerreros Unidos los culpables, ¿no?, de la desaparición de los estudiantes, bajo pues básicamente esa fue la piedra angular de la verdad histórica, pues es que a todos nomás ahí los echaron en el basurero de Cocula y pues les echaron cerillo, llantas, todo lo que vieron ahí, plásticos, lo incendiaron y vámonos ahí,
ahí fue donde desaparecieron. Esa era la mentira histórica que nos quisieron vender sobre que fue Guerreros Unidos, en un solo basurero todos, ahí les prendieron mecha y ahí se quemaron y ya, ahí quedaron, caso cerrado, vámonos, ¿no? Carpetazo. Eso fue lo que nos quisieron vender en la farsa histórica. Por eso, cuando se lee este informe y la conclusión, no es como que, ya sabía, obvio, pues obvio. No es lo mismo. No es lo mismo decir que fueron criminales a que fueron criminales y policías municipales, estatales, federales y ejército. No es lo mismo. Aquí simplemente se argumenta con pruebas, y creo que ya 3 horas de pruebas estuve leyendo ayer del reporte del GIEI, para aquellos que ponen en duda porque no han tenido ni la mínima delicadeza de entrar a revisar el informe del GIEI. O sea, hablan, insisto, sin saber, hablan y opinan sin informar. Entonces, fue un crimen de Estado en el que participaron, como decía, tanto el grupo criminal Guerreros Unidos como autoridades de diversos niveles de gobierno, incluyendo municipales, estatales, federales y posiblemente ejército, en un actuar que todavía siguen precisando. ¿Cuál fue el nivel? Y es precisamente ahí donde quedó la investigación. Se sabe que el ejército probablemente participó a ciertos grados, de hecho ya hay ciertos inculpados, pero ¿hasta dónde realmente participó el ejército? Todavía hay ciertas interrogantes. Hay interrogantes tan graves que hay ciertas hipótesis que dicen que no solo se llevaron al batallón de infantería los estudiantes, sino que ahí mismo se pudieron haber llegado a desaparecer, asesinar a algunos, que todavía algunos pudieron haber tenido vida algunas horas posteriores a la noche del 26, o que se les pudo haber llevado a otro lugar a partir de ahí a terminar de incinerar, en fin. Esas son justamente las preguntas que todavía siguen pendientes, que todavía tenemos que resolver. Las conclusiones de Encinas. Voy a acelerarle un poco aquí. Sobre ello queremos presentar las conclusiones preliminares. Me gusta subrayar preliminares porque aquí no se cierra ninguna investigación. Primera, que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Que autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar. Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531. Se confirma la presencia... Bueno, nada más hay un pequeño paréntesis. Es que no tenían ni lógica, ni sentido común, ni pies de cabeza ya. Además, si lo analizas desde el punto de vista científico. Pero antes del punto de vista científico, imagínate, ¿no? O sea, la logística para los 43 ahí, ¿no? Y que además no hay evidencia alguna. Y que además todavía muchos no entiendan los requerimientos mínimos
para poder desaparecer un cuerpo a partir de esas condiciones que quisieron vender en la entonces Procuraduría General de la República a través de su procurador Murillo Karam, diciendo, pues sí, fue ahí, se quemaron y, insisto, se les echó llantas, cualquier tipo de combustible y vámonos, un cerillo y listo, gasolina y listo. Ya se ha hablado, hasta técnicamente, no se puede. Tú necesitas cubrir una buena cantidad, digamos, una temperatura constante, 1000 grados, más menos, 1000 grados centígrados de manera constante, mantenerlos durante además cierto periodo importante de tiempo, para una sola persona. Para una sola persona. Ahora imagínate para 43. Habrá que hacer pues el cálculo. Pero, insisto, no tiene ni pies ni cabeza. Eso además generaría cierta humarada. O sea, insisto, no tenía ni pies ni cabeza este tema, ¿no? El simple hecho de no entender esos requisitos mínimos técnicos para poder hacer lo que ellos dijeron que se hizo en ese basurero de Cocula, pues insisto, es una desvergonzada brutal y una burla descarada en la cara de los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. De policías de Huitzuco, en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa. Se confirma el traslado del autobús Ecoter sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos. Aquí hago una acotación. La información que hemos recuperado nos indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala, en todas sus salidas, a Cocula, a Chilpancingo, a Cuernavaca, a Tepecuaculco, a todo el perímetro, a Tasco, y nunca fue detenido este camión donde presuntamente, como algunos de los mensajes señalan, se presume se recuperó la mercancía. Y la mercancía es o droga o dinero. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolsi, lo cual era su obligación. Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuaculco, en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepecuaje. Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes. Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado. La investigación continúa. La búsqueda de los estudiantes continúa. Corresponde a la unidad especializada para la investigación y litigación del caso Ayotzinapa el análisis de la información aquí proporcionada y, en su caso, proceder a su judicialización. Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, continuará con sus labores de investigación, búsqueda y coadyuvancia con la Fiscalía Especial y con el GIEI. Y como hemos insistido y como es la instrucción del Presidente de la República, no vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticia alguna. Todos los responsables deberán ser castigados. Bueno, vamos a decir que esto fue justamente el resumen, digamos, del informe y las conclusiones del informe de Encinas, el segundo informe. Aquí quiero nada más hacer dos comentarios. Primero, respecto a la verdad histórica, de nuevo, simplemente entender una cuestión básica. Quien culpa a inocentes o quien oculta culpables
lo que en el fondo está evitando es el acceso a la verdad. Dicho de otra manera, también podría decir que quien culpa a un inocente o fabrica a un culpable, lo que está realmente haciendo es ocultando la verdad, impidiendo la justicia. Porque, ¿qué otra forma o qué otra razón tienes para tú querer decir que un culpable es inocente o viceversa, que un inocente es culpable? Pues que lo que menos te interesa ahí estás revelando que es la verdad y con ello la justicia. Segundo, hacer un comentario de un personaje menor, patético, ridículo, mercenario, que es el señor Marín, que algunos o él mismo se autodenominan periodistas. Yo siempre he dicho, no son más que mercenarios, mal llamados periodistas. Este señor cínico, impresentable, un ridículo, acostumbrado a humillarse a sí mismo y a exhibirse sus niveles excesivos de ignorancia y de indolencia. Este señor se atrevió a criticar el trabajo del GIEI, pero no solo eso, se atrevió también a defender a sus patrones como Murillo Karam o Tomás Herón, a poner casi las manos al fuego por estos dos, entendiendo quién es este, insisto, personaje menor de Carlos Marín, que al final pues no es más que un hombre menor, un hombre de pacotilla, un hombrecito, ¿no? Que pues para su edad, la verdad es que, insisto, yo siempre he dicho, ¿no? Que ni la experiencia tiene que ver con la edad y tampoco la sabiduría. Así que el señor pues ya está, pues podríamos decir que hasta un tanto ancianito, con todo respeto para los ancianos, sobre todo los más sabios, pero el señor no tiene ni un pelo de brillo, ni de humano, y lo único que tiene pues es pues su, digamos, estilo y pues básicamente criterio mercenario, que es el que dice que no tengo la más mínima duda que es uno de estos muchos que ni siquiera ha leído el informe del GIEI, pero ya lo está criticando, cuestionando, desestimando, en fin, con tal de defender, insisto, a Murillo Karam, hazme el favor, y de defender el muy cínico sinvergüenza de Carlos Marín, defender la verdad histórica, y que él sí cree, creo que es de los pocos que creen todavía, ¿no? La versión del basurero de Cocula, ¿no? El sinvergüenza mercenario este de Carlos Marín. Insisto, un hombrecito menor. Dice además que el GIEI arruinó el caso Ayotzinapa, que es verdad, insisto, la versión de Cocula. Insisto, el tipito este no se cansa de humillarse a sí mismo, es un patético, un pobre patético, un pobre diablo sin vergüenza. Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis de que hay este tipo de casos, ¿no? De mercenarios, de patéticos, de personas indolentes que dicen, ya superen lo de Ayotzinapa, ¿no? A ver, Ayotzinapa no se supera hasta que haya justicia, hasta que haya impartición de justicia. No podemos superar a Ayotzinapa mientras tenemos a Tomás Herón prófugo en el Estado de Israel. No, no se puede. Mientras él siga exiliado, autoexiliado, porque es un prófugo de la justicia, obviamente, pues no se puede superar el caso de Ayotzinapa, porque todavía hay responsables con nombres y apellidos que hoy ya se sabe quiénes son. Y que nada más basta que pues la justicia los alcance. En este caso, yo ayer mismo hablaba del caso de Lambertina. Simplemente lo vuelvo a recalcar de manera breve hoy. Detenida la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero durante el caso Ayotzinapa
por la vinculación con la desaparición de los estudiantes Lambertina N., quien ha sido arrestada aquel miércoles, estoy hablando del 15 de mayo de 2025, en Chilpancingo, estaría relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras en el Palacio de Justicia de Iguala, donde los normalistas fueron raptados en septiembre de 2014. Solo aquí precisando, hablo de que ese miércoles fue 15 de mayo de 2025, hoy este video lo estoy realizando el 10 de junio de 2025, ¿no? Entonces, bueno, esta ex magistrada pues fue detenida precisamente pues dice aquí, las autoridades dieron a conocer que pesan sobre ella los delitos de desaparición forzada y contra de la Administración de Justicia cometido por un servidor público. La ex jueza estaría relacionada con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Además, insisto que hoy estoy realizando este análisis el día 10 de junio de 2025, nada más para tenerlo claro. Hoy doy una noticia del 4 de junio de 2025, o sea, hace apenas 5 o 6 días. ¿Quién es el pajarraco sicario de Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Juan Miguel N. fue detenido por segunda ocasión este miércoles 4 de junio. Elementos de seguridad federal detuvieron a Juan Miguel N., alias el pajarraco, identificado como miembros del grupo criminal de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014. La acción se realizó en la colonia centro del municipio de Almoloya, en el estado de Hidalgo, en el que Juan Miguel fue localizado y capturado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Se trata de la segunda ocasión en la que el pajarraco es detenido por lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en la desaparición de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La primera captura de Juan Miguel se llevó a cabo en agosto de 2018 por la Policía Federal de Investigación en Piedras Negras, Coahuila, acusado de delincuencia organizada y secuestro, pero 2 semanas después fue liberado. ¿Quién es? Luego de ser detenido por primera ocasión en 2018, Juan Miguel tuvo una entrevista con la CNDH acerca de lo sucedido en Iguala. El pajarraco le dijo al personal de la comisión que deseaba contarle a los padres de los estudiantes que ya no los busquen porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula. Infobae México pudo corroborar en un documento de la CNDH que el pajarraco proporcionó su versión de los hechos a visitadores de la comisión en la que relató los presuntos hechos realizados en el basurero de Cocula. En dicho informe, la CNDH detalla que el relato de los hechos por Juan Miguel coincide con la de los coinculpados que participaron en los sucesos de traslado de los normalistas y en los vertederos de Cocula. Cabe señalar, aquí tiene todo mal redactado Infobae, por cierto, que pone Colula, es Cocula, ojalá lo puedan corregir, ¿no? Cabe señalar que esta declaración también formó parte Cabe señalar que esta declaración también formó parte de la llamada verdad histórica por parte de la entonces procuradora de la PGR, en la que se informó que los 43 estudiantes habían sido incinerados y arrojados al río San Juan de Cocula. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe en 2014 en el que aseguró que la versión oficial se construyó en declaraciones autoincriminatorias de personas detenidas que pertenecían a Guerreros Unidos, en las que más de 30 de ellas habían sufrido abusos como golpes, patadas o toques eléctricos. El fiscal Rosendo Gómez Piedra reconoció que la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se centra ahora en hallar sus cadáveres. Esto, por cierto, es una declaración reciente y de alguna manera marca una distinción por primera vez sobre que ahora se habla ya no de desafortunadamente encontrarlos vivos, sino directamente encontrar sus cadáveres. Esta versión fue modificada durante las investigaciones realizadas durante el gobierno del expresidente López Obrador, en la que se informó que los 43 fueron desaparecidos por criminales de Guerreros Unidos al haber secuestrado autobuses en los que el grupo criminal transportaba heroína.
Sin embargo, a 11 años de los hechos, aún no se sabe el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, a pesar de la investigación realizada en el sexenio anterior. En efecto, bueno, aquí doy dos datos, digamos, de los más recientes que han habido sobre el caso de Ayotzinapa, pero es en efecto, o sea, todavía siguen preguntas pendientes, esenciales, pero además sigue pendiente la impartición de justicia y sigue pendiente también, pues, la localización de los cuerpos, sí, de los restos, desafortunadamente, de los 43 normalistas, que, insisto, es una labor que no termina. Desafortunadamente las esperanzas de encontrarlos vivos se desvanecieron con el tiempo, pero hay que encontrar sus restos. No por eso se puede y se debe de renunciar al hecho de buscar y encontrar, al menos darles ese mínimo gesto humanitario a las familias de encontrar los restos y la verdad. Y por supuesto, finalmente impartir la justicia. Una justicia transicional, que es a la cual debemos de aspirar, ¿no? O sea, digamos, no caer en este cuento de que ya supérenlo, supéralo tú y esperemos que tú que dices eso nunca seas el 44. Lo que hay que aspirar es a seguir exigiendo y, como yo siempre digo, la justicia no tiene vigencia. La justicia no caduca y mientras no haya justicia y mientras no haya verdad, pues esto no termina. Voy a leer ahora, ya estamos terminando, hoy afortunadamente no fueron 3 horas. Ustedes entenderán que para analizar el caso del GIEI había que dedicarle un tiempo más que merecido. Cada minuto, cada segundo era importante. Voy a leer la carta de López Obrador del 26 de septiembre de 2024. Dice: segundo reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentes. Esto redactado, insisto, por Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Madres y padres de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en este propósito durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México. Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes. Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras. Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigail González Valencia, presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo Lómez Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido, y como resultado de su participación se logró identificar los restos de 2 de los muchachos desaparecidos. Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido participaron en la desaparición de los jóvenes. Aquí conviene recordar que desde el principio de estos lamentables hechos que se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes. Recordemos que el gobierno anterior quiso dar carpetazo al asunto, construyendo la llamada verdad histórica, según la cual los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por los integrantes de Guerreros Unidos con la complicidad de policías y autoridades locales. Esta versión fue sostenida por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y por Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Dicha conclusión fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues como fue probado por peritos en la materia, resultó completamente falsa.
Además de esta irresponsable actitud por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos, e inclusive con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, posibilitó la liberación de 65 de ellos, aunque algunos de los excarcelados habían efectivamente sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes. También resulta necesario recordar en este punto que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, Ministerios Públicos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida hasta el punto que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la comisión de la OEA se retiraron. Asimismo, conviene subrayar que con el paso del tiempo y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los defensores, y pone aquí entre comillas defensores López Obrador, de las madres y padres de los estudiantes, que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del ejército. Esta conjetura fue impulsada, entre otros, por la pseudoperiodista Anabel Hernández, quien incluso escribió un libro llamado La verdadera noche de Iguala, publicado en 2016, en el cual se atrevió a afirmar, sin ninguna prueba, como ya se los expresé en la carta anterior, que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos. En un apartado de su libro titulado precisamente Fue el ejército, cuenta así esa historia. Aquí pone este extracto de Anabel Hernández, donde ella dice: la noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero, quien se encontraba en Iguala, que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban a bordo de 2 autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con un valor de al menos $2 millones. Los normalistas ignoraban que viajaban con la preciada carga y que su destino estaba ligado a ella. Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y no se podía permitir ese robo, aunque fuera accidental. Si lo toleraban, se perdería el orden en la plaza. Si se mata por $20,000 por 2 millones, es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y un tema de autoridad. Si se permitiese robo, después habría más, explicó un informante de credibilidad comprobada, con quien se sostuvieron varias reuniones a lo largo de 15 meses durante esta investigación. El narcotraficante en cuestión tenía al menos 8 años trabajando en la entidad, primero como colaborador de Arturo Beltrán Leiva, con el que traficaba droga a Estados Unidos, no como un subalterno, sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder, aunque logró mantener un perfil discreto, pero su nombre nunca se ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese cártel, como Edgar Valdés Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o Sergio Villarreal Barragán. En 2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias operaciones usando Guerrero como base. Para el control de la zona tenía en su nómina a militares del 27 y 41 Batallón de Infantería, policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra, donde se siembra la amapola y se procesa la heroína. Cuando reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la mercancía como diera lugar. El ejército era la fuerza de seguridad que tenía mayor autoridad en la ciudad. Tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga. Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo ejército, señaló la fuente de información enterada de los hechos. De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimentos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos.
Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares. El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas, pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Mi intención nunca fue que mataran a tanto cabrón. Se excedieron de haber sabido que iba a pasar eso. Se habría quejado el capo, quien irónicamente no es ninguno de los detenidos por la PGR vinculados a la desaparición de los 43. En la evaluación nacional de la amenaza de las drogas elaboradas por la DEA, se afirma que la mayor parte de la heroína que se consume en Estados Unidos proviene de México y en menor medida de Colombia. Según la DEA, hasta 2015, Guerrero seguía siendo una plaza que controlaba el cártel de los Beltrán Leiva y sus socios, con una pequeña presencia del cártel de Sinaloa. Es significativo que en el reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a Guerreros Unidos ni a los llamados rojos, los únicos grupos en los que se enfocó la PGR en su investigación sesgada. El informante explicó que si bien las células criminales de los Rojos y Guerreros Unidos tienen operaciones en Guerrero, son de poca escala y están por debajo del nivel de poder del capo en cuestión. Todo esto en la verdadera Noche de Iguala, página 323, 324, 325 y 326. Aquí continúa la redacción de su carta López Obrador y dice: esta señora, que maneja mucha información de la Administración de Control de Drogas, o sea, DEA, falsa o verdadera, según se lo ordenan, participó como testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez municipal, Ulises Bernabé, quien sostuvo que supuestamente esa noche los jóvenes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala, cuando hay testimonios que aseguran lo contrario, es decir, que policías de Iguala los sacaron en patrullas de esas instalaciones hacia lugares desconocidos. No obstante, esa declaración dolosa fue aceptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual gestionó el asilo a dicha persona. A la irresponsable aceptación como verídicos de los testimonios de Ulises Bernabé y de Anabel Hernández de que el ejército mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes, se sumó la siguiente aseveración textual de esa autoridad estadounidense: resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente. Esta declaración es sentencia de la Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Arizona, Estados Unidos. Siguiendo, es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia en contra de los jóvenes. Cabe señalar que en toda la investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyos mandos y oficiales han coincidido conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia, porque entre otras razones los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser un baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República. En consecuencia, por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos 2 generales y un elemento de la Marina. Asimismo, se encuentra pendiente de ejecutar 3 órdenes de aprehensión más en contra de militares. Destaco que en nuestro sexenio el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas. Con todo, lo más importante ha sido la búsqueda de los jóvenes, tarea a la que he dado mucha atención. Por ejemplo, les informo que en los últimos 2 años prácticamente he tomado la coordinación de este lamentable suceso y una vez por semana me reúno con el Gabinete de Seguridad para estar pendiente de la investigación. Puntualmente les informo también que las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública
Luisa María Alcalde Luján y Rosa Isela Rodríguez Velázquez y el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina Padilla han estado dialogando en las cárceles con los involucrados. Hemos ofrecido recompensas, enviamos al Congreso una ley de amnistía que fue aprobada destinada principalmente a garantizar protección y apoyo a informantes. Sin embargo, hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos de aportar en un futuro cercano información para encontrar a los estudiantes desaparecidos. Añado que durante nuestro gobierno la búsqueda en campo ha sido permanente. Hemos explorado en 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado. Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca. Es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia. En el informe y los anexos que les hemos entregado viene una relatoría más detallada y datos que consideramos de interés para ustedes y para el pueblo de México. Los abrazo atentamente, Andrés Manuel López Obrador. Esta fue la carta, la última carta de Andrés Manuel López Obrador, principalmente dirigida, por supuesto, a los padres y madres de los desaparecidos, de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué concluyo, digamos, de todo esto que hemos hablado acá, pero principalmente de esta segunda parte, de esto último, digamos casi del estado actual de las cosas, en donde vamos, porque ya estamos evidentemente ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué concluyo de esto, en particular de esta carta, por ejemplo, de López Obrador? Yo lo que digo acá es que yo lo he dicho y reiterado muchas veces. Yo considero a una pseudoperiodista Anabel Hernández, y ya lo he explicado y argumentado y no me quiero extender en ello. Y si bien López Obrador tuvo mi voto, tampoco creo que haya sido un voto y un apoyo incondicional en el sentido más fanático y aplaudidor de decir todo lo que haga López Obrador, iba a decir hablador, y no era para faltarle el respeto, pero no estoy en el sentido de decir todo lo que hizo o todo lo que haga en su momento López Obrador, estoy aquí para aplaudirlo. La realidad es que al final es un presidente y como todo presidente debe de ser cuestionado. Y si bien dejó un gran legado en sentido de justicia social, en sentido de, aquí mismo lo he comentado yo, y creo que no hace falta extender en el sentido de que reconozco y valoro el legado de López Obrador hoy mismo, lo reconozco como un buen presidente, un presidente cercano al pueblo, lo cual es algo inédito, es algo histórico, y en gran medida fue reconocido y sacado en hombros por el propio pueblo de México de manera inédita en ese mismo reconocimiento que le otorgó el pueblo de México, valorando ese acercamiento que tuvo con el pueblo. Sin embargo, a pesar de que reconozco todo eso, a pesar de que reconozco su legado y sus aportes al pueblo de México, también tengo que ser muy sensato en reconocer y cuestionar lo que no apoyo por completo como esto. Si bien, y acabo de decirlo, yo no confío en la declaración